El siguiente segmento llega gracias a Radio y Televisión Fraternidad, Altus Médica, Medicina de Alta Especialidad, Dr. TV Guatemala. Muy buenos días, yo soy la doctora Sofía Meléndez, soy médico internista y diabetóloga clínica, graduada en México. Voy a estar compartiendo con ustedes esta semana el tema de cómo sospechar que yo puedo tener diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, como habíamos comentado hace una semana, es una enfermedad con bastante predominio genético. La asociación de familiares de primero o segundo grado con la posibilidad de que yo pueda padecer diabetes es muy alta. Entonces, ¿qué situaciones o qué síntomas me podrían llevar a sospechar el hecho de que yo pueda empezar a presentar un cuadro de diabetes? Uno de los síntomas más frecuentes es un aumento de peso. El aumento de peso está relacionado con una enfermedad llamada resistencia a la insulina, que es el factor predisponente a padecer diabetes mellitus tipo 2. El aumento de peso progresivo en el paciente nos puede llevar a un agotamiento de la producción de insulina endógena, es decir, aquella insulina que naturalmente está generando nuestro cuerpo. Este aumento de peso anudado a otros síntomas es indicativo, es una lucecita amarilla de que podría estar yo padeciendo diabetes mellitus tipo 2. Otros síntomas que puede aparecer es la intolerancia a la glucosa, y esto se manifiesta en el paciente que después de la ingesta de ciertos alimentos ricos en carbohidratos, llamémosle pan, sodas, atoles, tamales, refrescos y toda la dieta que generalmente nosotros consumimos, empieza a presentar el paciente un poquito de malestares, dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, sensación de plenitud abdominal, sensación de que adinamia, ¿verdad? Es decir, que el paciente no quiere hacer mayores cosas, se siente cansadito, empieza a tener cambios en el estado de humor, y esto nos puede estar indicando que el paciente está teniendo problemas para controlar los niveles de azúcar que están entrando en el cuerpo y controlándolo con la insulina basal o la insulina propia de nuestro organismo. Entonces empiezan estos síntomas. Ahora, el gran problema del paciente diabético es que generalmente es un paciente asintomático. Cuando hablamos de los grandes problemas o síntomas que puede presentar, como es la pérdida de peso, una sed incontrolada, un aumento en la ingesta de alimentos, estamos hablando de pacientes ya en situaciones de estados críticos, ¿verdad? O en pacientes de tipo diabetes tipo 1, que es donde más ellos van a presentar estos síntomas. El diabético tipo 2 tiene el gran problema, como les mencionaba, de que no es sintomático. Él puede presentar algunos pequeños síntomas como los que les mencionaba, posterior a los alimentos, visión borrosa ocasional, sensaciones de hormigueos en los pies o en las manos, generalmente asociada a la ingesta de alimentos, pero tiende a ser asintomático, y este es el gran riesgo de la diabetes. Es una enfermedad silente, es una enfermedad callada, es una enfermedad oculta en el paciente, que es necesario que haya una pesquisa, es decir, una investigación por parte del médico entre los factores de riesgo que habíamos mencionado. Si el paciente es obeso. Otra cosa que nosotros podemos buscar es la llamada acantosis nigricans. La acantosis nigricans no es más que una coloración oscura y un engrosamiento de la piel en la zona de los pliegues, y esto nos está hablando de resistencia a la insulina. Entonces, si tenemos la suma de antecedentes familiares, obesidad, acantosis nigricans en los pacientes, más algunos de los síntomas que hemos mencionado, malestar posterior a la ingesta de alimentos, sensación de plenitud, llenura, visión borrosa, adinamia, es decir, que se siente cansado el paciente, nos podría estar sugiriendo, ¿verdad?, la probabilidad de que el paciente esté padeciendo una diabetes mellitus tipo 2 de tipo debutante. Ahora, ¿cómo podría yo, si estoy teniendo estos síntomas, corroborar que tengo la enfermedad o descartarla? Desgraciadamente, esta enfermedad necesita el apoyo por parte de laboratorios. Si yo estoy sospechando y tengo alta probabilidad de tenerla, lo mejor es hacer un estudio de laboratorio. Para eso vamos a hacer 3 pruebas diagnósticas. La primera es una glucosa en ayunas. Con una ayuna, ¿qué significa eso? Que el paciente debe tener por lo menos 8 horas de no haber ingerido ningún tipo de alimentos.
Generalmente lo hacemos la primera hora de la mañana en el que el paciente despierta para que posteriormente pueda desayunar. La segunda es la prueba postprandial y esto se hace medido. Se le da al paciente una toma de 75 gramos de glucosa y esto 2 horas después se mide la cantidad de glucosa. Y tenemos la tercera prueba, que es la hemoglobina glicosilada. Este es un estudio muy importante porque nos habla de la memoria de glucosa de 3 meses posteriores, en las cuales el paciente, ¿verdad?, a lo largo de la vida del eritrocito, que es la célula sanguínea, toma o recoge la cantidad de glucosa en sangre y por lo tanto nos puede decir como una memoria hacia atrás aproximadamente de 3 meses de cómo ha estado la glucosa del paciente. Si esta sale alterada, nos está hablando de que el azúcar venía ya modificada meses atrás. Entonces, estos 3 estudios son necesarios para poder diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2. No podemos quedarnos con solo los síntomas, porque como ya les he mencionado, los síntomas no son específicos, son realmente poco frecuentes, no son muy marcados, excepto en pacientes que ya estén en una situación de mayor riesgo o que estén en una situación de mayor descontrol, pero las etapas debutantes, que es en la que nosotros tenemos que hacer las primeras medidas, generalmente son asintomáticos y es un problema de los pacientes diabéticos, ya que ellos pueden acostumbrarse a a niveles altos de glucosa sin presentar mayores síntomas, pero esto no significa que no empiecen a haber trastornos detrás de esto. Ya hay lesiones a nivel de los ojos, a nivel de las partes terminales de manos y pies, que se llama neuropatía diabética, problemas del corazón, ya cambios a nivel del riñón. Entonces, el hecho de que el paciente no sienta nada no significa que el azúcar no esté haciendo las lesiones progresivas que ella sabe hacer. Entonces, nuestro consejo como diabetólogos es, si usted tiene familiares diabéticos, tiene obesidad, tiene un aumento del perímetro abdominal, es decir, si tenemos pancita, ¿verdad?, si tenemos grasita a nivel del abdomen, si estamos teniendo uno que otro síntoma cuando nos pasamos de comidas, como ya les había mencionado, si encima de esto estamos ganando peso de forma constante y nos cuesta bajar de peso a la hora que hacemos alguna dieta o algún ejercicio leve, debemos sospecharlo, ¿verdad? Se nos debe encender el foquito rojo y pensar en la probabilidad de que mi herencia más mi situación actual me puede estar generando diabetes. Entonces, lo ideal es hacer un control de glucosa. Yo los invito, ¿verdad?, a que consulten si están teniendo estos síntomas y se hagan sus controles, su medición de glucosa. 2 veces positiva alguna de estas pruebas alteradas es diagnóstico de diabetes y es necesario tratarla. Los niveles que generalmente nosotros tomamos son glucosa en ayuna arriba de 126 miligramos por decilitro, es diagnóstico de diabetes. La postprandial arriba de 200 miligramos por decilitro es diagnóstico de diabetes. Y una glucosa hecha al azar, pero con un paciente muy sintomático, arriba de 200 miligramos por decilitro, es diagnóstico de diabetes. Estas son las medidas que nos da la Asociación Internacional de la Diabetes, o ADA, ¿verdad?, que es la Asociación de Diabetes, y, ¿verdad?, la Asociación Europea de Diabetes también nos da estas mismas mediciones. Entonces, si a usted le están saliendo estos niveles de azúcar en sangre, usted padece de diabetes, debe consultar inmediatamente. No nos confiemos en el hecho de que tal vez comí mucho o este día sí comí mi pastel o me comí un par de checas. No, si estamos teniendo estos niveles de azúcar, lo más probable, lo más certero es que estemos ya ante un problema de diabetes. Si estamos en rangos cercanos a ello, sería lo ideal pensar en una etapa de prediabetes que también debe tratarse para no dar el salto a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estas son mis recomendaciones, las recomendaciones internacionales que nos dicen si tenemos estos niveles, tenemos diabetes, hay que empezar a tratarla, ¿verdad? Y esas serían los cuidados y las precauciones que tendríamos que tener. Lo ideal es que si yo tengo familiares diabéticos, me haga controles de azúcar por lo menos una vez al año, mi control cardiológico una vez al año,
esperando, ¿verdad? Tomando medidas, disminuyendo la cantidad de carbohidratos, aumentando, el ejercicio, evitar una vida sedentaria y mantener un peso adecuado. Esto puede retrasar la aparición de la diabetes en aquellos pacientes de riesgo. Entonces, esas serían mis indicaciones para si usted está con la sospecha de padecer diabetes mellitus tipo 2. El siguiente segmento fue presentado gracias a Radio y Televisión Fraternidad, Altus Médica, Medicina de Alta Especialidad, Dr. TV Guatemala.